Buen día, buen día, buen día. Muy feliz día a todos y a todas. Es todo alegría, todo felicidad. Los días más hermosos y más felices siempre fueron peronistas. La provincia de Buenos Aires le dijo no a Javier Gerardo Milei y al Fondo Monetario Internacional. Esto es una gran, pero una gran noticia cuando había algunos abatidos, cuando algunos no creían, cuando a otros le parecían que Milei llegaba para quedarse eternamente, donde había muchos que le encontraban virtudes. De golpe y porrazo la provincia de Buenos Aires puso una cuota de justicia a esta historia y a nuestra historia. La historia argentina se jugó ayer en la provincia de Buenos Aires y la unidad dio resultado. No cualquier unidad, una unidad que estuvo muy conversada, muy trabajada, que no es definitiva, pero sí todos, absolutamente todos y todas se pusieron de acuerdo en ponerle un freno al gobierno de Javier Gerardo Milei. Solo por 3 puntos no llegó, por el 3% no llegó al 50%, una gran victoria de todo el peronismo de la provincia, una gran victoria del mejor gobernador que tuvo la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pero también una victoria del Partido Justicialista Bonaerense, encabezado por Máximo Kirchner, una victoria del Frente Renovador de Sergio Massa, una victoria de Juan Grabois y el Frente Patria Grande, una victoria de la CTA, una victoria impresionante del pueblo de la provincia que cuando la motosierra amenazó con entrar a su territorio o seguir agrediendo a los habitantes de la provincia le dijo que no, un no enorme, y ganaron todos, la unidad generosa. Ganaron todos, la unidad es muy, pero muy generosa. Incluso el kirchnerismo, más que nunca, no era kirchnerismo nunca más, sino kirchnerismo más que nunca ganó en la 4ª sección electoral, que es el distrito agropecuario de la provincia de Buenos Aires. Y ahí hay una articulación muy virtuosa de todos los actores que integraron esta unidad y con un peronismo ordenado desde San José 1111, donde está la que no pudo estar arriba del escenario, como bien le reconoció Axel Kicillof. Así que bueno, muy contentos hoy porque venimos batallando, ustedes saben, hace tiempo, diciendo que esta era una etapa horrible, y estas etapas horribles generalmente llegan a su fin. Nos parece que ayer comenzó el fin de este estropicio y comienza nuevamente la esperanza en la Argentina. Esperanza de sacar a Milei, esperanza de liberar a Cristina, esperanza de salir de las garras del Fondo Monetario Internacional. Todo eso se puede leer en el resultado de ayer. Y hoy más que nunca también quiero saludar a esta gran compañera, locutora nacional y popular, una gloria de la radio argentina que ahora la está rompiendo en el streaming, se llama Florencia Ibáñez. Querida compañera, buen día. Hola, querido, pero Roberto, estamos qué bien. Hoy se festeja, mañana será otro día. Hoy se festeja, mañana no sabemos. Después de las 10 de la mañana no sabemos. Exacto. Ahora a disfrutar, como el cuerpo de verdad tiene memoria, ¿no? Porque te juro que uno no sabe por qué, pero se le caen lágrimas de los ojos. Hay algo, ¿viste? Me encanta este momento que vivimos, sobre todo porque se dio, como vos decías, con un amor, una unidad. Ayer se sinceró todo, puede haber internas o no, pero ayer en ese escenario vibrábamos todos. Es un momentos de salud. Así que Robert, acompañándote, ahora sí voy a adentrarme, pero mirá vos, acorde a la situación, hoy el Aleph sortea, ¿sabés qué libro? Perón vuelve. Ajá. Cuentos sobre peronismo, selección de Gabriela Franco y Sergio Holguín. Mirá vos. Gran libro este. La gran antología, libro, sí. Sergio y Gabriela son dos extraordinarios antólogos. Sí, y también felicitaciones a vos, Roberto, y a Cintia, porque todos los días acá, ¿no? Y a Marquitos y... Sabemos cómo es esto. Y el programa de Eva TV, que está divino. A la 530. A la es una cobertura 530, por favor. Realmente impresionante, bajo el espíritu de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Una cobertura con grandes profesionales, en articulación también con las radios universitarias de la provincia de Buenos Aires, con la articulación también con radios comunitarias. La verdad, una cobertura de las elecciones situada en el territorio donde se estaban produciendo, con móviles absolutamente en todos los rincones de la provincia. Pocas radios pudieron hacer eso ayer, así que bueno, lo veo aquí a Nico Márcico, lo veo a Gustavo Cirelli, artífices ayer de una programación de lujo en este
Domingo que podemos decir que es el domingo que nos devolvió el aliento. 7 de septiembre. Cuando muchos creían que no se podía, se pudo una vez más. Sí. Cuando muchos creían que esto era para siempre, quedó demostrado que nada es para siempre, que todo es una construcción y que el que venía a destruir absolutamente todo empieza a fracasar en todas las líneas, también en la electoral. Claro, ahí está, Robert. Y también le mando un beso de nuestra parte, si me permitís, a Marisa Fassi, intendenta de Cañuelas, esta preciosa También, mujer. ella arrasó el peronismo. Arrasó. Y Quique Alcoba, nuestro compañero que hace Viento a Favor, el programa, que es concejal, flamante concejal, le vienen hace años proponiendo, pero dijo, esta vez sí pongo el cuerpo, porque cuando sos un vecino tan querido como Quique, dice, me voy a meter en un lío porque ahora va a haber quienes lo quieren y quienes no, pero todos te van a querer, Quique. Vos dale para adelante. Nos escuchan siempre. Así que bueno, contenta, Roberto, con esta renovado esplendor, diría Sandro. Estoy como ustedes, contenta y esperanzada. No sé, ahora hay que trabajar para octubre y ver, como decían, cómo viene la mañana, ¿no? Tenemos, recuerden, el viernes los 50.000 pesos de Nutrionvita. Sigue todo esto, sigue igual los sorteos, 50.000 pesos en vouchers. Ahora 11 grados la temperatura, a puro sol la jornada y esto recién empieza, Roberto. Muy bien, muy bien. Lo quiero saludar a él porque es el Bocchini de las noticias. Quizá más que eso todavía, quizá mucho más que eso. Marco Cittadini es un custodio de ciertos valores del periodismo que yo creo que algunos han perdido, extraviado. Yo lo veo a Marcos y recuerdo que todavía hay futuro. Así que, Marquitos, muy buen día, querido amigo. ¿Cómo les va? ¿Cómo no va a haber futuro en una mañana como hoy? Claro que hay futuro. Por supuesto. Repetime lo de la provincia racional que me dijiste. Bueno, digo porque hay como una especie de falso apotegma que dice que la provincia de Buenos Aires es irracional, emocional, que vota. Bueno, básicamente, digámoslo porque así lo dicen ellos, que los orcos o los negros votan de un mal modo porque votan con el corazón. Y la verdad es que ha mostrado una racionalidad a prueba de balas la provincia de Buenos Aires. Incluso, tiene muchísimo más alternancia que lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires votó a María Eugenia Vidal, después votó a Axel Kicillof. En la provincia de Buenos Aires ha ganado el kirchnerismo, aún cuando ganaba Milei en el resto del país. La verdad que uno ve racionalidad por todos lados. Y de hecho, el proyecto Milei, el proyecto electoral Milei, toma a la ciudad de Buenos Aires como la base para hacer las demás alianzas y la estrategia electoral en todo el país y se equivoca, porque en el único lugar donde le salió bien y terminaron derrotando al PRO es en la ciudad de Buenos Aires. En la provincia no pasó eso. Que tiene parámetros que no son los del resto del país, claramente. La ciudad. Obvio, es un enclave belga en el territorio argentino, digamos. Vos mirás Corrientes, mirás, donde mires, a la Libertad Avanza le ha ido mal con la estrategia de Lule, Martín Menem y Karina Milei. Hay muchos escenarios que se abren a partir de esto. Separamos, cuando volvemos, vamos a estar con un analista político de fuste, me gusta la palabra de fuste. Sí. Vamos a estar analizando con él los resultados que, como ustedes saben, son sorprendentes por varios motivos. No la victoria, me parece, pero sí los números y los lugares en los que ganó el peronismo. Pero apenitas, denme unos segundos que me tomo un vaso de agua y seguimos. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Y en línea está Santiago Giorgetta, ustedes saben, consultor político, referente de proyección, y está, con nosotros para analizar los resultados. Ha sido una jornada por muchos motivos con bifurcaciones, ¿no? De aquí en más pasan un montón de cosas, y calculo que él debe estar por lo menos boceteándola. Santiago, ¿cómo te va? Buen día, aquí junto a Marco Cittadini, Roberto Caballero y Florencia Ibáñez, te saludamos de la 530. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, Roberto? Bien. Bueno, yo bastante contento porque alguna vez viniste a presentar aquí tu documental, digamos, sobre la crueldad, cuando se echa la crueldad, sí. y hablamos de cuáles eran, por lo menos, los efectos de este modelo, ¿no? Y este límite que se le ha puesto en Provincia de Buenos Aires realmente es muy importante, así que estoy realmente en ese sentido muy contento, pero vamos a poner un poco de paños fríos al asunto. Detrás de los números que nos arroja la elección, ¿qué es lo que estás viendo vos? No, a ver, me parecía lo más importante en ese sentido, y pensando, si querés, un poco en el documental, porque justo ayer me preguntaban
quién iba a estar más contento con esta victoria dentro de lo que vos decías, la unidad del peronismo. Y para mí, quien hoy está más contento, hoy se levanta con esperanza, y como lo dijiste vos recién, es el pueblo bonaerense, que se siente altamente agredido por estas políticas crueles del gobierno de Javier Milei, y que encuentra en la victoria del peronismo ayer, que nosotros no teníamos ninguna duda que iba a suceder, esa esperanza para poder resistir esto que queda, este tiempo que queda. Y sí me parece que, también vos lo decías muy bien, la unidad queda en claro que es lo que va a primar, porque quien nosotros veíamos que estaba impulsando su unidad era la propia base electoral del peronismo, que la veíamos cada día un poquito más cohesionada en relación al voto, y se dio casi lineal, y hasta un poco más debido por la participación en quienes lo votaron en el 2023 al Frente de Todos, quienes votaron hasta, si querés, a Unidad Ciudadana en el 2017, porque los votos son casi exactamente los mismos. Hay una diferencia muy poquita, entre 50.000 votos, creo que nada más. Mirá. Entonces, ¿cómo? Mirá, no pensé que había una cosa casi calcada, che. Es muy similar, no tengo el número exacto, pero son 3 millones y pico, las diferencias son muy cortas. Entonces, en ese sentido, como bien decían recién, y sobre todo ante la violencia del otro lado de no aceptar el clamor popular de las urnas de rechazar este gobierno, rechazar las políticas, sobre todo del gobierno, fíjate cómo agreden, ¿no?, a los bonaerenses que le dicen cómo les gusta cagar en balde, etcétera. Sí, bueno, sí, tal cual. ahí hay una respuesta a esa humillación constante que la derecha o parte de este gobierno lleva adelante hacia los bonaerenses, hacia el conurbano bonaerense sobre todo. Pero fíjate como bien vos decías, ¿no?, el peronismo, el kirchnerismo no solo ganó en el conurbano bonaerense, sino que, a contrario de lo que decía el presidente Milei, que iba a arrasar en la provincia de Buenos Aires, que iba a pintar la provincia de violeta, que iba a poner el último clavo al cajón del kirchnerismo, sucedió todo lo contrario. Ahí tiene una hipótesis, tiró recién Marcos, que tiene que ver con la racionalidad del voto en la provincia de Buenos Aires, que es un voto que ha acompañado al kirchnerismo casi históricamente, pero que también pudo en algún momento votar alternativas y sin embargo corrige. Y claro, cuando uno mira el histórico de la provincia, me parece que tiene bastante asidero la tesis de Marco, ¿no? Pero claro que sí, Roberto. Se ponía en duda si iba a ganar el kirchnerismo, iban a ganar los mismos de siempre. ¿Y cuál era la pregunta sobre quiénes son los mismos de siempre? Digo, los mismos de siempre son los mismos de siempre, los que construyen hospitales, los que construyen escuelas, los que hacen ruta, los que hacen obra pública, los que entregan patrullero, ambulancia. Bueno, si esos iban a hacer lo mismo de siempre, el pueblo bonaerense los iba a volver a elegir. Claro. Y así sucedió, porque eso es lo que hace el peronismo en la provincia de Buenos Aires, sobre todo cuando le toca gestionar. Entonces, ante eso que la derecha llama populismo, nosotros le llamamos derechos sociales, justicia social. Bueno, ahí está la respuesta del pueblo bonaerense contundente en el día de ayer, y no solo para desestigmatizar el conurbano bonaerense, no solo en el conurbano bonaerense, sino a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Hoy Clarín plantea rápido de reflejos y lee el resultado en términos exclusivamente de interna política, y ya plantea un antagonismo que era más o menos evidente, digamos, hasta cierto punto en cuanto a la conversación no resuelta o a la discusión, pero plantea el antagonismo entre Cristina y Axel, ¿no? Esto lo hace Clarín hoy en sus análisis. ¿Vos crees que alguien saca ventaja dentro de esta victoria, o es una victoria de la unidad con los aportes que cada uno hizo a esa unidad y con la entrada que hizo a esa unidad cada uno de los sectores, no sé, digo, desde Massa hasta Grabois, ¿no? Estoy pensando. No, obviamente al grupo Clarín lo que le conviene es que haya una disputa interna entre las dos figuras principales del peronismo. Digo, si van a querer optar por eso. Creo que quedó bien claro que la victoria es de la unidad en todas sus vertientes, y lo que hay que construir hacia adelante es una unidad aún más amplia para poder derrotar a Milei. Porque si querés echar a Milei del gobierno en el 2027, necesitas los votos de la provincia y necesitas los votos de todo el país. Bueno, en ese sentido, me parece que lo que se refuerza, Roberto, sin duda es la unidad. Lo que se refuerza y lo que tiene que reforzar, y me parece que ayer todos fueron por el mismo sendero, es: a partir de hoy empezó la campaña para el 26 de octubre en unidad, y a recorrer y a volver a ganar la provincia de Buenos Aires. Te propongo un ejercicio, ¿no? Vos sos, no sé, Cristina, estás en San José 1111, y decís, bueno, che, vamos a hacer un diseño, no sé, pensando, ¿no? Un diseño para el 2027. Entonces digo, ¿dónde vamos a buscar los votos? ¿Al centro moderado, sí? ¿O a partir de que
esta unidad obtuvo una victoria, un triunfo, y eso obviamente que de algún modo alienta la esperanza. Vamos a buscarlo en aquellos que no fueron a votar, ¿no? Digo, ¿cuál vos elegirías dentro de los dos esquemas, más al centro o más ir a buscar a aquellos que todavía han quedado frustrados y no han ido o no se han movilizado a participar de la elección? No, al centro nunca. Si querés, nunca para el medio, como en el fútbol. Voy a hacer una analogía futbolera. Si vas para el medio de la pelota, te van a hacer el gol. Te van a hacer el gol en contra. Hay que ir a buscar a aquellos que se sienten defraudados, hay que ir a buscar a aquellos que se sienten desesperados, y hay que, sobre todo, Roberto, profundizar ideológicamente. Y hay que tener valentía de cara a lo que se viene, y hay que tener, sobre todo, mucha sensibilidad respecto a lo mal que la pasa al pueblo argentino. Me parece que por ahí, yo no estoy de acuerdo por ahí con la palabra humanismo, pero hay que empezar a hablarle a la gente, hay que empezar a hacer una campaña que el peronismo es lo que mejor le sale, y me parece que por esto fue tan efectivo el resultado y por eso fue tan contundente, porque cuando hay no cercanía como salen las encuestas o como sale en el grupo, la cercanía no es hacer un reel de Instagram, no es hacer un video de TikTok, la cercanía es estar con el vecino, con la vecina, estar con el pueblo, cerca, escucharlo, entenderlo y plantearle a partir de ahora, de cara a futuro, qué es lo que se viene. Sí, lo que tengo para decirle por ahí a la dirigencia es: no hay que adelantar ningún proceso. Hay un caso, un Red Alert, que se llama Horacio Rodríguez Larreta, y es un proceso que me parece que es de a poco. Por eso me parece mucho más importante pensar el 26 de octubre, y después de volver a ganar el 26 de octubre, empezar a pensar un proyecto de país, un proyecto de amplitud, y empezar a pensar a quién vamos a representar. Porque, como bien dijo Cristina, hay que volver a representar. Para volver a representar hay que conocer profundamente a quienes queremos representar. Santi, ¿cómo andás? Pensando en eso, pensando en octubre, que es lo que viene, ¿no? Obviamente, uno si pusiera las dos elecciones en laboratorio te dice son completamente distintas. Digo, una es con la boleta tradicional y otra es con la boleta única de papel. Una, por supuesto, tiene 8 elecciones porque son las secciones electorales y 135 municipios, y la otra es de distrito único. Pero inevitablemente lo que pasó anoche incide en estos 49 días, en estas 34 ruedas bursátiles que quedan. El gobierno tiene un montón de problemas, llega a la elección con un montón de problemas. ¿Cómo sobredetermina una a la otra? Digo, pensando obviamente que hay una señal para todos lados con la elección de ayer, ¿no? No, sin duda. Nosotros veníamos diciendo que no había octubre sin septiembre. Era clarísimo. El gobierno vio tarde el iceberg. Es el Titanic, que cuando vio tarde el iceberg no llegó a volantear. ¿Qué le va a pasar? Lo que vos decís, Marco, va a tener una tensión cambiaria durísima en estos días que le quedan, pero sobre todo es un proceso evaluatorio. Lo que puede llegar a generar es un malestar aún mayor en la población. Yo lo que no quiero, sí, por ahí, sobre todo para la gente, en la euforia de decir, bueno, se ganó bien, se le dio un rechazo contundente a Milei. Ahora, todo lo que el poder de daño que todavía tiene el gobierno es muy alto. En ese sentido hay que ser, me parece, muy responsable. Hay que entender cuál es el principal dolor que hoy tienen las familias argentinas y pensar qué respuesta se le da a eso. No podemos quedarnos en ver que el gobierno, como dicen algunos compañeros, la choque toda. Y eso me parece que también hay que tenerlo bien en claro. Claro, y ahí te pregunto, digo, porque muchos hablaban de un escenario parecido al de las PASO de 2019, con, por supuesto, un montón de diferencias, porque ahí era una elección ejecutiva, pero digo, en el impacto de la derrota de la derecha o del triunfo del peronismo. Y es cierto que entre la PASO y la general, Mauricio Macri acortó, ¿no? Y hubo algunos errores dentro del peronismo. ¿Cómo se hace con una elección completamente distinta, porque estas legislativas no tienen que ver con esa, como para que no se produzca ese efecto, ¿no? Fíjate, Marcos, que es muy importante lo que decís, porque la diferencia entre la PASO y la general del 2019 se marcó porque Mauricio Macri entendió que tenía que ir al territorio. Creo que había hecho, no sé, si 30 días, 30 ciudades, y salió a recorrer la Argentina. Eso es lo que tiene que hacer el peronismo. Tiene que invertir esa dinámica, que lo hizo en el 2021 cuando perdió la PASO. Claro. La legislativa ya que perdió la PASO, porque también fue un golpe muy grande y después se pudo revertir. En los dos casos no le alcanzó nunca para ganar a los dos espacios, ni a la derecha ni al peronismo. Entonces, para no quedar corriendo atrás de esa dinámica, el primero no puede aflojar, y hoy mismo tiene que empezar la campaña para el 26 de octubre,
en la calle, en el territorio, con los bonaerenses y con los argentinos. Santiago, ¿cómo ves la situación de el macrismo en todo esto, ¿no? Porque la verdad es que uno piensa en la alianza que forjó junto a La Libertad Avanza y también en los resortes que maneja Mauricio Macri todavía, ¿no? Daría la impresión de que también fue una derrota suya, pero eso, tratándose de tipos que manejan poder, nunca es tan nítido, nunca es tan claro, ¿no? No, que para nada, siendo Mauricio Macri, creo que nunca hay nada nítido, claro. En ese sentido, a ver, uno podría pensar o evaluar que si la estrategia de Mauricio Macri era ordenar a su tropa disolviéndola, le funcionó. Digo, hoy el PRO es casi un partido inexistente. En la provincia de Buenos Aires me parece que se va a reconfigurar de cara a lo que se viene. Le queda a la ciudad de Buenos Aires y me parece que también tiene fecha de vencimiento. O sea que estamos viendo, por lo menos, que se está en una etapa definitiva o finalizada, digamos, lo que fue ese armado que en algún momento le dio tantas victorias. Vaya a saber que construye de acá en más este personaje, ¿no? Teniendo los jueces que tiene, recordemos el partido judicial forma parte, ¿no?, de sus dispositivos. Sí, es de reconfiguración, no de finalización, si Ajá, querés. De reconfiguración, tenés razón. Sobre todo de la figura de Mauricio Macri. Uh-huh. Yo pretender o pensar que Mauricio Macri se va a retirar de la política o que Mauricio Macri no es un dirigente con una relevancia altísima, sobre todo con los resortes que tiene, es un error. Ahora, yendo más a la cosa micro del resultado, ganadores al interior de este gran triunfo, pareciera que los intendentes, que los se sumaron, no digo, 99 municipios, digamos, fueron los victoriosos, los intendentes pudieron reforzar sus consejos deliberantes, eran los impulsores un poco del desdoblamiento también, digámoslo, los intendentes de la provincia. ¿Qué ves ahí? Sí, a ver, fue una gran elección que, como decíamos, motorizada, si querés, en parte por los intendentes del territorio, que era lo que nosotros entendíamos que era lo que había, que era lo que hacía falta, sobre todo. Nuestra experiencia trabajando en la provincia, en los distintos distritos donde laburamos, veíamos que todos los funcionarios no solo del peronismo, que salían a laburar la calle, que iban y hablaban con el vecino, pero sí opositores a Milei, tenían una muy buena recepción de sus vecinos. Uh-huh. O sea, sí le seguían reclamando, digo, esto que me parece que es lo que les tiene que mantener la llama encendida a los intendentes, porque más allá de todo, de las gestiones que puedan hacer, o de la administración de la escasez, los vecinos siguen reclamando obra pública. Los vecinos le sigan reclamando fuertemente a los intendentes que mantengan los estándares que mantenían antes de Milei. Esa era la discusión que había que dar o que tuvieron que dar frente a sus vecinos y vecinas. En ese sentido, de cara, lo linkeo con esto, de cara al 26 de octubre tiene que suceder lo mismo. Porque la forma en que ellos sigan revalidándose es con otra victoria. Porque si los vecinos, fenómeno, hoy se ganó, en 3 meses te van a pedir que le arregles el cordón cuneta, en 3 meses te van a pedir que le arregle la luminaria, que le arregles el asfalto, y no, sin inversión del Estado Nacional no va a poder ser. Entonces, hoy estos municipios que se ganaron, el 26 de octubre se tienen que volverse a ganar, y en todo caso revalidar aún más. Bien. Santiago, te quiero agradecer muchísimo que hayas compartido el análisis con nosotros en este día lunes post-electoral. No, muchas gracias a ustedes, Roberto, que tengan un gran día. Abrazo grande. Era Santiago Giorgetta, consultores, y dando sus primeras impresiones. Digamos, en realidad el resultado es para seguir analizándolo durante toda la semana, porque tiene muchísimas, pero muchísimas aristas. Lo que sí creo que todos podemos coincidir en que el gran derrotado es el gran derrotado es Javier Gerardo Milei y su estrategia en la provincia de Buenos Aires y también su modelo, digo, ¿no? Recién estaba viendo algo muy divertido y con esto nos vamos después a una tandita y cuando regresamos arrancamos con Marcos, ¿no? Pero estaba viendo algo que escribió Samid, ¿no? Ustedes lo tienen, que es un gran... Sí. No sé si es una profesión o su profesión actual es la de ser tuitero. Pero es muy bueno. Pero es muy bueno, ¿no? Porque dice, hay un licenciado Traviata que parece que es una cuenta libertaria en Twitter, ¿no? Uh-huh.
Entonces muy enojado por el resultado de la elección. Entonces dice, van a seguir siendo negros, ¿no? Le dice a los que votaron a Fuerza Patria, ¿no? Van a seguir siendo pobres, van a seguir, cagando en baldes, dice. Van a seguir votando peronismo. Y Samit le contesta, sí, pero nunca le van a pedir un jubilado. Me pareció una gran síntesis. Algo del sentido común que aprendimos, que compartimos, recuperamos este domingo. Celebremos. 30 minutos pasaron de las 8. Tanda, ya venimos. Somos Radio. AM530. El viernes 12 de septiembre a las 21, Juan Tata Cedrón en vivo en La Carbonera. Carlos Calvo 299 San Telmo. Entradas anticipadas con descuento por Pass Line. Producen Don Narciso y Jueguen. Auspicia AM530 Somos Radio. El sol sale todos los días, cantan los pájaros a llueve. Novedades en Ediciones Continente. El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei. Un análisis necesario de la actualidad en la voz de distintos referentes, recopilada por Francis Rosenberg. Un libro necesario para comprender y elaborar herramientas. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. Los lunes a las 22, escuchá el programa de la revista Amartya. Amartya, una revista papel hecha radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Somos los engranajes de una máquina infernal. Somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes, personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kuznir. Entradas por Alternativa Teatral. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Caballero de Día. En AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
La música de... Canté, porque hay que cantar. Qué lindo, hay que multiplicar. Si de acá al 26, ahora hay que multiplicar. Celebramos y seguimos. El que canta ahora 2 veces, dicen. Vamos a Esta cantar. música está elegida anoche o hoy a la mañana, no tiene una semana. Está bien. Bueno, señor, estamos a su disposición. Bueno, aplastante derrota del oficialismo en la provincia de Buenos Aires. Tremenda victoria del peronismo en el mismo distrito, obviamente, donde es oficialismo, por otro lado. Hablábamos del oficialismo nacional y el oficialismo provincial, con algunos números que son verdaderamente muy impresionantes. En la primera sección electoral, por ejemplo, porque la tercera estaba fuera de discusión. Lo que no estaba claro era la diferencia enorme que iba a sacar el peronismo. La segunda y la cuarta son sorpresivas, ¿no? Lugares donde claramente la estrategia de Karina Milei y los Menem, junto con Mauricio Macri, en alianza con Mauricio Macri, de dejar un montón de caídos, les produjo una tercera fuerza que les restó votos. El peronismo ganó, de cualquier modo, probablemente hubiese ganado igual, pero digo, también hasta en eso se equivocaron, ya que hablamos de lo instrumental, ahora vamos a escuchar a Javier Milei. En la primera sección electoral, salvo en 3 de febrero, la sección que uno dice, primero la más populosa, pero por otro lado, que iba a estar muy peleada y donde se suponía que el PRO tenía que aportarle los votos que tiene, ¿no? Bueno, no lo logró. Valenzuela quedó muy atrás de Gabriel Catopodis, un Valenzuela que quería ganar, saltar a un ministerio y luego ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. La verdad que le fue muy mal, salvo en 3 municipios, 3 de febrero, donde gobierna Valenzuela, Vicente López y San Isidro. En todos los demás municipios le fue horrible a la alianza entre el PRO y la Libertad Avanza. Y así uno podría seguir, y mirás en Junín el primer triunfo del peronismo después de 1973. Una locura. En el pueblo de mi viejo, en Benito Juárez, me contaba mi tío que desde 2013 no ganaba el peronismo, por ejemplo, y sacó 20 puntos. Un pueblito, digo, pero para que se tengan en cuenta las diferencias que se han sacado en algunos lugares. Por supuesto, La Matanza, Avellaneda, hablábamos de Seco, por supuesto. Seco hizo 68%, algo más del 68%. En Quilmes, una muy buena victoria. Donde Mayra lo mires, Mendoza, bien. Vos lo decías bien, esto es un triunfo de la unidad, porque donde lo mires, ganaron kirchneristas, gente más cercana al movimiento de derecho al futuro de Kicillof. Los intendentes. Los intendentes, por supuesto, masistas. Donde lo mires, ganaron los intendentes de la Cámpora, de más cercanos a Kicillof, más cercanos a Sergio Massa y más peronistas clásicos. Ganaron todos. Tengo el ranking de los más votados. Dice Mario Seco, 68.7% en el Senado. ¡Qué bárbaro! Leonardini es el que más votos tuvo después de Seco, 68% en Malvinas, Argentina. ¡Qué bien! Mirá. Nicolás Mantegazzi de San Vicente, 66%. Son números estratosféricos, digamos, ¿no? Sí. Bueno, Ferrarese, que ya lo mencionamos, 64%, y Musi Verazategui, 64%. En ese sentido hay que reconocer que son todas gestiones municipales muy eficaces, con un estilo vecinalista también, ¿no? Que muchas veces cuesta ligar con el peronismo en algunos casos. Por ejemplo, Musi es un gran intendente, pero va con boletas que son de color naranja, que identifican al municipio como si fuera un partido vecinal. Ahora vos decís, che, ¿y Musi no es peronista? Sí, más peronista que, ¿no? Que la marcha, peronista. Pero bueno, son expresiones donde predomina la gestión. Muchísima gestión. Efectivamente. Vamos a empezar a escuchar algunos de los audios con esto, hecha esta pequeña introducción, y arranquemos por Cristina Kirchner, porque ayer lo primero que se escuchó, hubo algunos discursos breves de algunos de los dirigentes, pero lo que se escuchó en el acto central, primero que nada, es la palabra de Cristina Kirchner, ya con Axel Kicillof en el escenario, con buena parte de los candidatos, de los intendentes, de los ministros del gobierno provincial, los candidatos de octubre también. Lo primero que se escuchaba era la palabra de Cristina Kirchner desde San José 1111. Quiero enviar un saludo, en primer término, al pueblo de mi querida provincia de Buenos Aires, a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que participaron en esta jornada realmente histórica, en la que, con muchísima responsabilidad democrática,
decidieron ponerle un límite a un presidente que no parece comprender que debe gobernar para todos, para los que lo votaron y para los que no lo hicieron también. Espero, sinceramente espero que este pronunciamiento popular le permita comprender que no se puede ejercer la primera magistratura en la forma que lo hace. Es una elección de medio término y el presidente tiene la responsabilidad de escuchar al pueblo de la provincia, que representa casi el 40% del electorado nacional. Ruego a Dios que le dé la serenidad y la sabiduría para hacerlo, porque es lo que esperamos todos los argentinos esta noche. Bien, ahí estaba entonces un discurso que fue un poco más largo, más extenso que lo que acabamos de compartir, muy sustancioso, y donde ella también reconoce el trabajo de todos, ¿no? Obviamente, fue acompañado de un tuit en el que se dirigía más a Javier Milei, ¿no? Bueno, con este concepto de querían plantear kirchnerismo nunca más, y hay kirchnerismo más que nunca, sí. Como concepto, pero también ese final, esa postdata final diciendo, si nos partiera un rayo y desapareciéramos todos nosotros, vos seguirías teniendo los mismos problemas que tenés, que te trajeran hasta acá, ¿no? Que es algo interesante porque el gobierno de Milei planteó que todo lo que está pasando en términos de macroeconomía está relacionado con las elecciones, y muchos dicen no, el resultado de las elecciones también está dado por la macroeconomía. Vamos a escuchar ahora sí al gobernador de la provincia de Buenos Aires, a Axel Kicillof. Ya lo vamos a escuchar a Milei, quédense tranquilos. La gente está desesperada. Ese mal trago lo van a tener también, pero primero escuchemos las voces más virtuosas. Escuchemos a Cristina Kirchner, escuchemos a Axel Kicillof. A los que permitieron, escuchando con sabiduría y con generosidad lo que nos pedía nuestro pueblo, a los que permitieron forjar una sola boleta, que es la de Fuerza Patria, que hoy terminó con una victoria aplastante en toda la provincia de Buenos Aires. Gracias, Sergio. Gracias, Cristina, injustamente condenada, que tendría que estar en este escenario. La provincia de Buenos Aires se gobierna de una manera, desde una mirada, desde una concepción tan distinta y tan diferente a lo que pasa en la nación. Dijimos al iniciar esta etapa que la provincia de Buenos Aires, que el gobierno que encabezamos iba a funcionar como un escudo y como una red para defender y proteger en la medida de las posibilidades a nuestro pueblo. Miren, habíamos ganado las PASO, habíamos ganado hace no tanto las generales, habíamos ganado en la provincia de Buenos Aires el balotaje. No era una decisión, no era una idea propia, era un mandato: cuidar la salud, la educación, seguir la obra pública, cuidar el trabajo. Las urnas le dijeron al presidente Milei que no se puede frenar la obra pública. Las urnas le explicaron que no se le puede pegar a los jubilados. Las urnas, con 13 puntos de diferencia, le explicaron que no se puede abandonar a las personas con discapacidad. Las urnas, Milei, gritaron que no se puede financiar ni la salud, ni la educación, ni la universidad, ni la ciencia, ni la cultura en la Argentina.
Muy bien, ahí estaba entonces el discurso de Axel Kicillof, como decíamos, precedido por el de Cristina Kirchner. Bueno, en los dos casos, obviamente, en sus participaciones, hablando acerca del freno que le puso la provincia de Buenos Aires al proyecto de Javier Milei. También lo hacía Gabriel Catopodis, otro de los grandes ganadores. En la primera. En la primera sección electoral, arrancó la campaña pensando que una derrota digna era algo que pudiera contribuir a la general de la provincia de Buenos Aires, era un buen resultado. Llegó a la elección creyendo que un empate o ganar por 1 o 2 puntos era un excelente resultado y ganó por muchísimo más. Escuchemos a Gabriel Catopodis. Hoy la provincia le pone un freno a Milei. Milei quería construir un país partido en dos, absolutamente injusto, y ese objetivo y ese proyecto hoy se termina. Y se termina porque buena parte de los bonaerenses le han dicho que no a ese país y a ese modelo. Bien, ahí estaba entonces otro de los grandes ganadores Massa, de la jornada. A través de Malena Galmarini también estuvo ahí, tuvo mucho que ver, digamos, sí, ¿no? sí. Pues de hecho, yo no recuerdo, recordame vos, si Catopodis alguna vez no fue renovador. Sí, claro. Ah, sí, por supuesto. Sí. Él se fue y volvió. Él se fue y volvió. Efectivamente. Bien. Sí. Bueno, sí. Evidentemente muchos exploraron otras cosas y después retornaron un poco a la idea de que es con todos, ¿no? Bueno, el propio Massa. El propio Massa, que hoy es un defensor de la unidad a ultranza, lo fue durante todo este tiempo. Como prometimos, algunas voces, no sé si es una promesa o una amenaza, pero algunas voces aciagas tenemos que escuchar. Les prometo que terminamos con algunas buenas, pero en el medio escuchemos algunas de las repercusiones dentro del oficialismo. Uno de los grandes derrotados de ayer fue Sebastián Pareja. No era candidato, él es candidato en la elección de octubre, pero sí fue el armador en la provincia de Buenos Aires de buena parte de lo que pasó. Y ayer obviamente quedó todo golpeado, porque políticamente, porque fue una derrota del armado que construyó con Karina Milei y con Lule Menem. Escuchen al presidente de la Libertad Avanza, de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que tenemos autocrítica, por supuesto que la vamos a llevar a cabo. Creemos sinceramente que esa crítica que nos tenemos que dar tiene que ver con 8 procesos electorales distintos. Hay realidades en 8 secciones electorales distintas que ameritan que cada uno de nosotros nos pongamos a pensar en dónde eventualmente se han cometido algunos errores, pero ese trabajo estamos dispuestos a hacerlo. Y por supuesto también decirle a toda la sociedad que si bien el resultado no es el que uno espera y para el cual uno trabaja, lo supimos al comienzo y lo sabemos ahora, que nos enfrentábamos en el bastión del kirchnerismo a un aparato muy fuerte que iba a llevar adelante un proceso electoral a todo o nada. Bien, ahí estaba entonces Sebastián Pareja. Y uno decía, bueno, está bien, va a haber una autocrítica, qué sé yo. Y entonces escuchemos al presidente de la Nación que arrancó bien. Arrancó bien. Dije, mirá qué inteligente el planteo. Arrancó bien y después... derrapó. Después derrapó, escúchenlo. Lo que hay que ser claro es que, sin ninguna duda, en el plano político, hoy hemos tenido una clara derrota. Y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados. Y hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo. Cuando uno mira estos resultados que por ahora se están surgiendo, lo que queda claro es que ellos tuvieron un desempeño en línea con lo que suelen tener en las elecciones de tipo ejecutiva. Es decir, ellos han puesto en esta elección todo el aparato peronista que manejan hace más de 40 años y que lo hacen de manera muy eficiente y por lo tanto, tal como veníamos señalando recurrentemente, iba a representar el piso para nosotros y el techo para ellos. Básicamente ellos han hecho
la mejor de las elecciones que podían hacer posible, porque estaban en juego sus cargos y sus distritos. Por lo tanto, este es un piso desde el cual empezaremos a trabajar de cara a este 26 de octubre que vienen las elecciones nacionales. Naturalmente, a medida que vayamos completando todos los resultados, esto va a dar lugar a un profundo análisis de los datos y naturalmente eso va a conllevar a una profunda autocrítica donde aquellas cosas en las que nos hemos equivocado las vamos a corregir. No hay opción de repetir los errores. De cara al futuro vamos a corregir todos nuestros errores. Más allá de este resultado electoral, también quiero señalar a todos los argentinos que el rumbo por el cual fuimos elegidos en el año 2023 no se va a modificar, sino que se va a redoblar. Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes y con todo lo que tengamos el equilibrio fiscal. Vamos a seguir manteniendo la fuerte restricción monetaria. Vamos a mantener el esquema cambiario al cual nos comprometimos con los argentinos. Vamos a seguir redoblando esfuerzos en nuestra política de desregulación. Bueno, ahí está. Arrancó hablando de autocrítica, ahora no hizo ninguna autocrítica, porque yo entiendo, hay una lógica de su discurso. Lo que rápidamente sacaron como conclusión, a mi juicio errónea, es que el problema es instrumental, que el problema es la campaña que diseñó su propia hermana, de cualquier modo, ¿no? Porque acá la puntada es Karina Milei no solo por las coimas, sino también porque la campaña que siguió La Libertad Avanza fue diseñada por ella y por Lule Menem. Por eso se enemistaron con Gustavo Valdés, por eso Nacho Torres finalmente no cerró con ellos, por eso dejaron un montón de heridos en el cierre con el PRO en la provincia de Buenos Aires, y se les armó Somos y Hechos, que pedían por favor estar adentro de la alianza, o Rodrigo de Loredo en Córdoba. Pero no es solamente instrumental. Lo que no leyó Milei, y evidentemente no lo va a leer en lo que viene, es que lo que ayer pasó en la provincia de Buenos Aires es un rechazo a su proyecto de exclusión, a su plan económico, no solo el de él, el del Fondo Monetario Internacional, el de Elstein, el de Eurnequian, el de Roca, digo, porque Techín, IRSA y la Corporación América están detrás de todo esto, ¿no? Igual todos esos grupos empezaron a virar, ¿eh? Sí. Todos esos grupos empezaron a virar ya hace un tiempo. Cuando vos ves que Vila, del grupo América, digamos, ¿no? Empieza a criticar al presidente o su compañera, que también le criticaba los relojes a Karina, es porque hay algo que se rompió dentro de los que son los grupos nacionales, digamos, ¿no? Los grupos empresarios nacionales con tal o cual personaje. Sí. Y acá me parece que Milei en un punto no les ha demostrado poder sostener la articulación política necesaria para un modelo de estas características. Y me parece que eso se empieza a ver. De hecho, los gobernadores también le dieron la espalda. Toda la Liga de Gobernadores le dio la espalda al presidente. Le dio la espalda y están pensando en un proyecto de poder, claramente. Y bueno, y Macri muta rápidamente de permitir la alianza con La Libertad Avanza a decir, ahora mi bloque es el que encabezan Schiaretti y Nacho Torres, que es Provincias Unidas. Ojo que ahí está todo, hoy. Ahí está todo. Vamos a hacer mileísmo con buenos modales, porque eso es lo que plantean los gobernadores, los mismos que apoyaron la ley bases. Ayer salieron todos en coro a criticar a Milei, pero ellos lo apoyaron. La ley bases se aprobó con la anuencia de los gobernadores. Voy a decir algo, la ley bases que apoyaron todos es una vergüenza, pero hay el decreto, el 1170/23. Sí, 70/2023. Ese es quizá el peor de todas las cosas que le avalaron a Milei y que le siguen avalando porque no ha sido derogado, que es una reforma constitucional de modo ilegítima, digamos, ¿no? Porque se hizo, una cosa es un decreto para una cosa puntual, una emergencia de salud, ponele, ¿no? Pero otra cosa es un decreto que abarca todos los órdenes de la vida institucional de un país y en todos impone reforma. Eso ya es otra cosa, ¿no? Claro. Y está vigente todavía. Y tiene una razón por la que está vigente. A ver. Y es básicamente, porque acordate que ese fue Sturzenegger pasando por todos los estudios de abogados de las grandes empresas de la Argentina y diciéndole, esta ley es para vos, esta ley es para vos, redactala vos, porque esos mismos sectores de poder patrocinan no solamente al gobierno de Javier Milei, sino a buena parte de los diputados de la oposición. Bueno, yo creo que
esto que le empiezan a restar el apoyo a Milei tiene que ver con que no lo ven con capacidad para sostener ese decreto. ¿Se entiende? Digamos, ya no tiene la capacidad para sostener ese decreto. De hecho, el gran mérito de Milei fue ganar un balotaje de manera, la verdad que lo hizo muy bien, digamos, ¿no? Arriba del 50%, 56% de los votos. Pero lo cierto es que hoy Milei ya no goza de eso. La gente ha cambiado el humor. Y yo creo, sinceramente, que ese humor cambió desde la condena a Cristina. Después lo vamos a estar analizando un poquito, ¿no? Pero digo, desde la condena infame a Cristina Kirchner cambió el humor social, se aceleró, se puso más vertiginoso el rechazo a Milei, porque Milei no asumió la presidencia diciendo que iba a meter presa a Cristina. Eso es una bandera que tenía el PRO y que, bueno, Milei se desdibujó tomándola ya en un intento desesperado por no perder más de lo que había perdido. Bueno, ayer tuvo su devolución, la gente le explicó. Vamos a escuchar a Jorge Tayana, que es primer candidato en la provincia de Buenos Aires a diputado nacional. Las elecciones del 26 de octubre se empiezan a jugar a partir de ahora, obviamente, y esto decía en la 530. Muy contento porque creo que ha habido un mensaje de las urnas muy claro, con mucha participación y un resultado muy favorable, creo yo, a lo que queremos, una cosa mejor para el país. Bien, ahí estaba entonces. Cabeza de lista para el 26, ¿no? Jorge Tayana. Tiene el gran desafío, ahora sí, digamos, ¿no? De repetir una victoria, no él, no digo, toda la lista, todo el peronismo. Ayer fue un primer escalón, no hay que dormirse, me parece, en los laureles ni detenerse en esto, ¿no? Lo que viene ahora es, todo es valioso, pero lo que viene ahora es ya si hay brazos o no para oponerse a las políticas de Milei en el Congreso de la Nación. Por ejemplo, para derogar el 70/23, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora viene una parada brava, hay un poquito más de un mes para, construir otra victoria, ¿no? Ahora, a las 10 de la mañana de hoy muchos están esperando porque creen que puede producirse algún tipo de shock financiero producto del resultado. Entiendo que los mercados que abrieron, hay bonos argentinos que caen. Sinceramente, no sé cuál es la implicancia que puede tener todo esto. No sé si este es un escenario de descalabro económico, producto de la elección o no. Para hablar sobre esto lo tenemos en línea Alejandro Banoli, ustedes saben, expresidente del Central, y que nos puede orientar sobre qué puede llegar a suceder a partir de las 10 de la mañana, dentro de una hora. Alejandro, buen día. Aquí Roberto Caballero y Marcos Citadini te saludan desde la 530. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien. A ver, pregunta que cae de madura, ¿no? ¿Qué impacto puede tener en la economía el resultado electoral en provincia de Buenos Aires? Bueno, yo creo que el impacto, digamos, desde el lado financiero ya es un golpe muy grande, porque los propios bancos de inversión internacionales decían que si el peronismo ganaba por más de 5 puntos, iba a haber un escenario de mucho estrés. Así que ya hoy se ve, ya en Wall Street abrieron los mercados y las acciones argentinas están cayendo aproximadamente entre un 12 y un 15%, y el dólar cripto anoche ya había superado el techo de la banda, ¿no? Yo creo que el impacto inicial es muy negativo. Obviamente habrá que ver qué reacciones concretas. Me parece a mí que, digamos, el impacto que puede dejar el discurso de Milei de ayer, lejos de tranquilizar, en el sentido de ver a un gobierno que haga cambios, más allá de que, digamos, me parece de una manera muy forzada, admitió algunos errores, esta idea de redoblar, digamos, el plan económico, que de alguna forma ha sido castigado de manera, digamos, contundente en las urnas, no parece, digamos, un buen escenario. Yo creo que un gobierno normal habría renuncias, habría un giro en la política, pero honestamente no veo a un Milei que tenga capacidad de reacción para hacer lo que permita revertir las expectativas, ¿no? Leí por ahí que eventualmente todavía tenían un poder de fuego en materia de reservas como para atacar cualquier intento devaluatorio, digamos, ¿no? Por lo menos
hasta la elección de octubre. ¿Existen esas reservas? ¿Tiene espalda el gobierno todavía para aguantar la situación? Y, a ver, el gobierno tiene todavía, digamos, un margen de tenencias del Tesoro que aproximadamente son escasas, ¿no? Son como 1.100 o 1.200 millones. Sí. Después, bueno, ya están las reservas del Banco Central que, digamos, en el acuerdo con el fondo, por debajo del techo de la banda, que ahora será 1.470, no se debieran usar. La semana pasada el gobierno, digamos, incumplió esta norma, el Fondo Monetario no dijo nada y empezó a intervenir en los mercados. A ver, yo creo que en el mejor de los casos, y al precio de generar una recesión aún más brutal, si el gobierno sube la tasa de interés, puede tratar de que el dólar esté en torno al techo de la banda. Pero lo cierto es que pasa después de octubre, porque me parece que la gran preocupación económica tiene que ver con decir, bueno, quizás el gobierno logre atravesar estos 35 días hábiles manteniendo las cosas como está para evitar una debacle electoral mayor, pero se instalan expectativas muy negativas hacia futuro con un gobierno al que no se le ve ni reacción política ni una capacidad de gestión económica sobre la crisis, porque lo cierto es que en los últimos 2 meses, y esto ni siquiera es una visión ideológica, yo creo que ustedes lo pueden corroborar con economistas de muy distintas procedencias, la catarata de errores económicos de los 2 últimos meses, por fuera del desastre de la apertura importadora, de un tipo de cambio atrasado, ha dejado desconcertado a todo el mundo. Entonces me parece clave ver qué reacción tiene el equipo económico, si es que la tiene, en las próximas horas, porque cuando se generan expectativas negativas, cuando hay presiones devaluatorias, cuando se licúa el poder político porque te repudian en las urnas, es muy difícil la gestión económica y mucho más para un gobierno autista respecto a, digamos, lo que la gente da en su veredicto, como por otro lado la incapacidad, me parece, de generar algún tipo de alianza o de sustentación que permita generar una política económica que sea sustentable y creíble. Claro. Alejandro, ¿qué tal? Marco Cittadini, ¿cómo va? Hablabas de después de octubre. Hoy el gobierno evidentemente inicia una carrera con un montón de turbulencias, incluso en su relación con los más beneficiados del proyecto Milei, digo, el sector financiero, el carry trade, la bicicleta, claramente digo, es el sector más beneficiado y sin embargo hoy empieza seguramente a generarle o a intensificar los problemas que ya le venía generando en términos de turbulencia en las últimas semanas. Si uno tuviera que pensar esquemáticamente, digo, ¿cuál sería una buena respuesta del gobierno? ¿Volver a instalar el cepo? Digo, porque está claro que dólares no le sobran, como bien describías, y que quizás ni siquiera con una devaluación alcance, ¿no? No, a ver, yo creo que esto, digamos, tiene como 2 facetas, una política y una económica. Uno es tratar de recuperar la iniciativa política, eso implica, ver el mensaje de las urnas, donde hubo un voto castigo a la corrupción y hubo un voto castigo a determinadas políticas de crueldad del gobierno, ¿no? Cuando el gobierno dice vamos a redoblar el plan económico, precisamente en las urnas, lo que se sancionó fue esta insensibilidad sobre los problemas sociales. Entonces, creo que si el gobierno no logra sintonizar con la demanda política y articular algún tipo de alianza y separar a los casos más emblemáticos de corrupción, cosa muy difícil, pues está su hermana, es muy difícil que revierta. Desde el punto de vista económico, evidentemente hay un problema enorme que tiene que ver con que siguen saliendo de las reservas recursos por todos lados, particularmente por importaciones, por turismo, por el pago de los intereses de la deuda. Subir la tasa de interés no solo está destrozando la economía real y podría tentar, quizás en el mejor de los casos, a que algunos hagan carry trade, pero también está generando un aumento del déficit financiero del Tesoro, ¿no? Por lo cual, dentro de la lógica del gobierno,
hay muy pocas cosas que pueda hacer. Obviamente que si el gobierno frenara las importaciones, llegara, llamar a un acuerdo social, volviera a pensar, digamos, en términos de una estrategia productiva para tratar de estimular el mercado interno, bueno, podría encontrar algunas soluciones, pero francamente yo no veo que la reacción del gobierno sea tomar el mensaje de las urnas o actuar con sentido común, ¿no? Cuando el gobierno piensa en redoblar la cuestión fiscal, bueno, me parece que es más de lo mismo y que implica un voluntarismo y una ceguera muy peligrosas que no solo la gente penaliza, sino que ya los propios mercados están penalizando. Así que digo, vos decías cepo, evidentemente cuando hay una corrida y te quedas sin reservas, no es que sea una alternativa agradable, pero es una alternativa preferible a la hiperinflación. Yo no veo, Marcos, un gobierno, no sé, supongo que tratarán de conseguir como sea un financiamiento del Tesoro de los Estados Unidos para reforzar las reservas, pero evidentemente, no sé, no veo que realmente tengan una claridad respecto a cuáles son los problemas y cuáles son soluciones, yo te diría, lógicas, de nuevo, que ha tomado cualquier tipo de gobierno, independientemente de la ideología, cuando hay problemas que deben ser solucionados pragmáticamente. Claro, y una pregunta en términos de lo que vos decías de la respuesta política. Ayer no estaba Luis Caputo en el escenario, dicen que se sintió mal, bueno, no fue por algún malestar pareciera, pero Javier Milei muchas veces se ha mostrado como el garante de la economía. Eso me da la impresión de que también es un problema, ¿no? Digo, porque este gobierno pareciera no tener fusibles, no los tiene en salud, no los tiene en el armado político, tampoco los tiene en la economía. Y eso es un problema para el propio presidente, ¿no? Marcos, yo, nunca vi en varias décadas de actuación profesional que quien debe ser el fusible, en este caso el ministro de Economía, le eche la culpa, aunque sea real, ¿no? Claro. Que creo que la madre del borrego, fuera de que la crisis económica se debe de nuevo, ¿no? A la devaluación, después al retraso del tipo de cambio, a la apertura importadora, ese es el tema de fondo, pero en los últimos 2 meses, cuando Milei ordena suspender la administración de las letras de liquidez bancarias y empieza toda esta crisis financiera, donde suponía que los bancos iban a comprar más títulos públicos o dar crédito, y no hicieron ni lo uno ni lo otro, y entonces empezó la corrida financiera y empezó la presión cambiaria. Yo nunca vi que un ministro de Economía públicamente le eche la culpa al presidente. Es una situación absolutamente inédita, y entonces vuelvo a decir, ¿quién es el fusible acá? ¿El ministro? ¿El presidente? Es una buena pregunta. Muy buena pregunta. Por ahora, sin respuesta, ¿no? Los hechos nos van a iluminar seguramente. Alejandro, muchas gracias por este tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Buen día. Buen día para vos también. Alejandro Banoli, expresidente del Banco Central. Atención con lo que pasa a partir de las 10 de la mañana, pero es cierto que el programa económico hace agua y la sostenibilidad política del programa económico a partir de este triunfo en Provincia de Buenos Aires está más dañada que nunca. Vamos a una editorial, vamos a una tanda, y cuando volvemos de la tanda vamos a una editorial. El título de editorial es Peronismo más que nunca. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Vuelve Deviniendo Tato. Un homenaje teatral a Eduardo Tato Pavlovsky en su faceta como psicodramatista. Dirigido por Gabriela Villalonga, el actor Maxi Sarramone compone a 7 pacientes y al mismo Tato Pavlovsky en una vertiginosa terapia grupal. Sábados a las 21 en Tadrón Teatro, Niceto Vega y Armenia, Palermo. Entradas por Alternativa Teatral. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Pablo Caruso está en
AM530. Está en línea Araceli Bellota, es concejala del partido de Moreno por Unión por la Patria, fue presidenta del Consejo Deliberante, periodista, historiadora. Pablo Caruso y todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas. Yo hace 18 años, 19, que vivo acá, y hace 18 que votaba en la misma escuela. Bueno, ahora nos cambiaron. Entonces te dicen, bueno, pero ¿a cuántas cuadras? No, no son cuadras, son kilómetros. Y entonces, por ejemplo, en la localidad que yo vivo, que es Francisco Álvarez, hay barrios de Francisco Álvarez que para llegar al lugar donde tienen que votar, tienen que tomar por lo menos 2 colectivos, de ida y 2 de vuelta. Claro, tenés que tener muchas ganas de votar y recursos. A las 16, Que Vuelvan las Ideas en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Comunidad Loma Segura. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! ¿Y eso hace que tu dinero crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. Yo no tengo palabras para agradecerles a todos los que hicieron posible de sostener y mantener la radio. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora y queremos saber desde dónde nos estás escuchando. Ayúdanos a armar nuestro mapa del aire. Envíanos a nuestro WhatsApp un video con tu radio sintonizándonos. Queridísima Radio de las Madres, habla Ariel Damario de Alto Los Cardales, un pequeño productor ganadero. Hola, buenos días, Luis de Funes, cerca de Rosario. Estoy escuchándolos acá en Villa María, provincia de Córdoba. Hola, Cecilio de Tandil, los escucho directamente por una radio AM, llega muy bien. AM530, más potencia, más llegada, porque somos parte de esta historia, porque somos radio. Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Contundente resultado electoral en la provincia de Buenos Aires, en lo que parece ser una pelea en 2 turnos. La decisión de desdoblar la elección me parece a mí fue de mucho riesgo, pero bueno, los resultados son exitosos. Y digo mucho riesgo, ¿por qué? Porque podría haber salido mal también. Sin embargo, podemos decir que el resultado acompañó nuestras expectativas en un sentido muy claro, ¿no? La de ponerle un límite, un freno a Javier Gerardo Milei. Creo que buena parte de lo que ocurrió este domingo se explica, entre otras cosas, porque hay un peronismo al que cuando se ordena le vuelve una vocación de poder. Esa vocación de poder se traduce esencialmente en una coherencia en ir a buscar el voto, y también porque el peronismo siempre está. En la Argentina el peronismo siempre aparece. En el momento en que se lo necesita, el peronismo aparece como la herramienta que los sectores populares utilizan para revertir una situación de agobio, una situación de falta de bienestar, como la que hasta ahora viene produciendo el gobierno de Javier Gerardo Milei. Creo que el peronismo en unidad es una fuerza realmente poderosa. El peronismo en unidad es una fuerza poderosa. Y cuando digo en unidad es reconociendo que el gobernador Axel Kicillof ha tenido una excelente gestión. Lo decimos cada vez que podemos, es el mejor gobernador que pudo tener la provincia de Buenos Aires. Eso creo que lo reconoce el pueblo bonaerense. Creo que eso no puede evitarse de mencionar cuando se hace el análisis de lo ocurrido. Si Axel hubiera tenido una mala gobernación, si Axel hubiera sido un mal gestor, probablemente el resultado no sería exactamente el mismo. También hay que decir que parte del mérito lo tiene Cristina Kirchner en esto, ¿no? Porque Cristina ha decidido ordenar al peronismo
para que en una situación como la que le tocaba ser candidata, cuestión que le provocó o aceleró el escenario en el que la condenan y la proscriben. Lo dijo el propio Axel, ¿no? Cristina tendría que estar acá, arriba de este escenario. Y claro que sí, Cristina tendría que haber sido la cabeza en la tercera sección electoral, no lo pudo hacer producto del fallo proscriptivo que avaló la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Fuimos a un escenario con Cristina proscripta. Y eso, la verdad, es que podría haber hecho estallar el peronismo en un montón de pedacitos o de partículas, y nada de eso ocurrió. No se fue Grabois, Axel terminó agradeciéndole a Sergio Massa la unidad. Me parece a mí que todos y cada uno han podido hacer la experiencia de lo necesario que son los otros. Lo necesario que son los otros para construir esta unidad que estaba demandando el pueblo de la provincia de Buenos Aires y que miraba toda la Argentina, porque esta es también la realidad que hay que decir. Toda la Argentina estaba mirando lo que iba a ocurrir acá. Así que probablemente en dos tiempos reciba el gobierno de Javier Gerardo Milei un rechazo contundente en el mayor distrito del país. En el mayor distrito del país. Hay cosas que me preocupan. Dos voy a marcar. Una es la descomposición política que tiene el gobierno de Milei. Esa descomposición política se puede traducir en cualquier tipo de escenario. Escuchen bien, en cualquier tipo de escenario. Y eso es preocupante. Preocupante porque todavía falta para llegar al 27. Y la gente votó a Javier Gerardo Milei para que gobierne hasta el año 27. Y que gobierne hasta el año 27 para que le mejore su vida. Y no para hacer lo que Milei está haciendo. Después del discurso de ayer, mi preocupación se agudizó. ¿Por qué? Porque Milei arranca bien, haciendo autocrítica, pero luego profundiza su costado más horrible, y ya es mucho decir, de un personaje horrible que tenga un costado todavía más horrible, defendiendo lo indefendible de su modelo. No escuchando lo que ha decidido, en este caso, el mayor distrito del país en contra de su política, en contra de su armado político, en contra de su economía. En contra de su economía. La motosierra quedó sepultada ayer. Y la segunda parte del discurso de Milei es como si dijera, bueno, la dejé descansar un poquito, primera parte, y la segunda parte, bueno, pero la voy a agarrar de vuelta. Miren, para mí es un proyecto político agotado el de Milei. Proyecto político agotado. Tiene cada vez más enemigos. Y además no tiene el favor ni la adhesión de los sectores populares que sí tuvo quizá allá por el 23. Con lo cual, la descomposición política puede llevarse puesta un montón de cosas, no solamente al gobierno de Milei. El peronismo en ese sentido tiene que ser muy responsable, actuar en unidad y no, y esto es lo segundo que me preocupa, no comprar la tesis Clarín para leer el resultado de la elección. Este es un resultado para seguir analizando. Con el correr de los días se nos irán ocurriendo cosas más interesantes. Yo sé que todos quieren un análisis fulminante sobre lo bueno y lo malo que significa una victoria de estas características o una derrota del mileísmo de estas características. Yo creo que hace falta todavía que decante el resultado, porque se agitan todo tipo de fantasías acá. Y la verdad es que el peronismo, insisto, tiene que ser responsable. El peronismo de Axel, el peronismo de Cristina, el peronismo de Massa, el peronismo de Grabois. El peronismo, más que nunca, tiene que ser responsable, porque todo indica que una vez más, como cada vez que ocurre que gobierna el neoliberalismo, va a tener que volver a poner las cosas en orden. Pero el país que va a encontrar es un país desastroso, desde todo punto de vista, desde lo económico, desde lo financiero, desde lo geopolítico, desde las instituciones. Ayer Axel, que podría haber sido un ganador en toda su dimensión, tuvo que también reconocer que estaba Cristina presa, injustamente condenada. Es decir, estábamos en un escenario totalmente irregular. Entonces, cuando uno está en un escenario de estas características, tiene que moderar las expectativas, no dejarse llevar por los impulsos y pensar qué es lo mejor para la fuerza política a la que hoy el pueblo de la provincia de Buenos Aires le está demandando alguna alternativa. Entonces, ¿qué tipo de alternativa debe ser? Nosotros ya tuvimos el Frente de Todos, el todos amuchado, todos amontonados, eso ya lo tuvimos. ¿Sirve para ganar? ¿Sirve para gobernar?
Bueno, la experiencia que se hizo en Provincia de Buenos Aires, yo particularmente diría que sí, porque la gestión Axel es una gestión en unidad. Hay ministros que son de los intendentes, otros ministros que son de la cámpora, otros ministros que son o responden directamente al gobernador. Ha sido una gestión en unidad y por eso ha sido una buena gestión, en tensión, en discusión, donde no hay unanimidad de criterio, pero sí hay, me parece a mí, una vocación por no encontrar en el otro el enemigo a vencer. Y eso yo creo que en el medio de este jolgorio, merecido, porque al fin de cuentas yo hoy arranqué muy arriba el programa, ustedes lo habrán visto, hay pocas cosas que festejar, había una y muy contundente, ¿cómo lo vamos a festejar? ¿Y cómo no va a haber jolgorio hoy? Hoy. Pero no debe esto impedir que analicemos que el peronismo necesita ordenarse y que tiene que ordenarse en base no a fantasías sino a realidades. Y esas realidades, ¿qué nos indican? Que cuando el peronismo va junto, discute los temas, con los modos que sea, pero se pone de acuerdo y todos tiran para ese lado, bueno, el peronismo obtiene resultados. Y esos resultados son beneficiosos para todos. Miren, la Cámpora ganó en la 4ª sección, que son los distritos agropecuarios. Ganó en Junín desde el año 1973, que eso no pasaba. Massa ganó en la primera, Massa, Catopodi, Malena, ganó en la primera todo el Frente Renovador. Patria Grande obtuvo grandes lugares en la lista, ¿no? El propio Grabois, para allí, para octubre. El propio Axel, la verdad, en su proyecto, que es un proyecto claramente con vocación de poder, ya lo dije alguna vez, el que está en política quiere ser presidente, y eso no debe ser, no es un tema a criticar, me parece, digamos, ¿no? Por el contrario. Ahora, es la administración de las vanidades, es la administración de las euforias, es la administración de las tensiones lo que produce resultados que son para celebrar, ¿no? Esa es la impresión que yo tengo. Yo quiero ser en eso muy cuidadoso porque este escenario, insisto, ha sido un escenario muy difícil de abordar, ¿no? Cristina está presa. Entonces, che, ¿y cómo celebramos? Bueno, celebramos porque creo que esto también nos acerca a la posibilidad de que Cristina esté libre. Y nos acerca a la posibilidad también de que la gente vuelva al peronismo, a darle confianza, y el peronismo vuelva a ser una esperanza para la gente. Y en esto es una construcción colectiva, ¿no? Y eso me parece que también hay que cuidar. No todos están, me parece a mí, hoy en condiciones de decirnos lo que va a pasar en los próximos años. Lo que sí estoy seguro es que el que no te lo tiene que contar es Clarín. Porque Clarín, consciente de el riesgo que implica la vuelta del kirchnerismo al poder en la Argentina, va a tratar de dividir y va a tratar en ese sentido de endulzarle el oído a unos y amargarle la vida a otros. Y va a hablar de ahora en más en términos de interna. Y yo creo que hoy no es un día de internas, hoy es un día de celebración y de festejo. Y hay mérito para todos, hay mérito de Cristina, hay mérito de Axel, hay mérito de Massa, hay mérito de Grabois, hay mérito de la CT, hay mérito de todos. Denos, por lo menos, esa alegría y a toda la dirigencia. Yo le pediría que durante un tiempo se dedique a construir primero la victoria de octubre y después también empezar a pensar, a levantar la vista de qué va a suceder en el 27. Pero ahora no hay 27, hoy no hay 27, lo que hay es 26. Y ese 26 es clave. Allí se va a estar definiendo el nuevo Congreso. Para cualquier tipo de salida de un gobierno en descomposición, no nos da lo mismo que el Congreso esté compuesto de una manera o de la otra. Hay que poner muchos brazos peronistas a votar en el Congreso, ¿sí? Y peronistas que no se dejen endulzar el oído por la ruptura, por la división. El poder va a querer construir un peronismo adocenado, va a querer construir un peronismo que repudia a Cristina, va a querer construir un peronismo que rechace el pasado en el que la gente tenía altos salarios,
No tenemos que permitir que eso pase. Yo confío en Axel Kicillof, confío en Cristina, confío en Máximo Kirchner y confío en Sergio Massa y en Grabois. ¿Para qué? Para ponerle un límite a esa voracidad que tienen los grupos locales, muchas veces aliados con los internacionales, de querer someter al pueblo argentino a esta especie de colonia, aplicando las recetas del Fondo Monetario Internacional. Confío plenamente en esta dirigencia y confío que no se van a dejar endulzar el oído, no se van a dejar engatusar por los factores de poder habituales. El pueblo necesita que tengan una dosis de madurez que muchas veces, a veces se pierde, producto, eso sí, de los halagos o de las situaciones que en una circunstancia puntual uno puede llegar a atravesar. Por ejemplo, una victoria electoral tan contundente. Hay que celebrar, hay que estar contento, es por acá y en unidad. Para terminar, ¿y por qué decía lo del Fondo Monetario Internacional? Miren, Javier Gerardo Milei ha tenido un gran sostén en los Estados Unidos, ¿no? También en los Estados Unidos Cristina Kirchner tiene hoy por hoy a sus peores enemigos. Digo, hay un embajador que dice que viene para que el kirchnerismo no vuelva nunca más. Yo lamento que la Mela se sienta derrotado hoy, la verdad que lo lamento, pero por otro lado lo celebro muchísimo. Porque la Argentina es de los argentinos y de las argentinas. ¿Qué quiero decir? Lo que vaya a suceder tiene que ser obra de este pueblo, de sus capacidades, de sus anhelos, de sus esperanzas, también de sus extravagancias. Los argentinos y las argentinas somos como somos, ¿sí? Muchas veces a uno le cuesta percibirse o autopercibirse en un pueblo que es capaz de votar a María Eugenia Vidal y después puede votar kirchnerismo o puede votar a Milei y después dejarlo de votar 2 años después. Bueno, se llama democracia, che. Y sí, tenemos esa extravagancia. No tenemos la estabilidad de los uruguayos con su Frente Amplio, no tenemos peronismo. Y cuando el peronismo gobierna es convulso, porque a su interior conviven varios proyectos y también el poder a veces intenta a su interior producir cosas. El peronismo del Fondo Monetario Internacional es una construcción que quizá fracase, y yo apelo a que fracase. El peronismo no puede ser un peronismo fiscalista, un peronismo adocenado, un peronismo que sale a la calle a sacrificar jubilados. Y yo creo que eso es un mérito, y es un mérito de Cristina Kirchner. Tener o retener al peronismo dentro de los carriles en los que los puso Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003. Que el peronismo no abandone sus 3 banderas históricas, ese es el gran desafío de todos los peronistas. Y aunque le duela al Fondo Monetario Internacional, yo creo sinceramente que el mejor país que tuvimos es aquel que primero privilegió a nuestros jubilados y jubiladas y después al Fondo Monetario Internacional. Y estoy convencido de lo que vaya a suceder a futuro, más allá de todos los apellidos que haya dando vuelta, tiene que ser esa política. Entonces es unidad siempre. ¿Unidad para qué? Para que no vuelva nunca más el neoliberalismo. Y falta un montón. Recién dimos un primer paso y la verdad lo dimos en conjunto y los resultados son favorables. Falta octubre. Antes del 27 falta el 26. Lo único que sí, para Milei, para la derecha, para Mañeto, para Roca, para todos los conservadores de este país, para los que nos quieren hacer pelear entre nosotros, hoy se puede gritar bien fuerte, peronismo más que nunca.
Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. El último Perón, de la Argentina al mundo. Renovada edición de un libro ya clásico de Javier Garín que desarma las falacias sobre la última presidencia del general Perón. Logros políticos, sociales y económicos de un gobierno acosado por las agencias golpistas de Estados Unidos y Gran Bretaña. La banca internacional aliada al empresariado cipayo y antipatria de siempre y el terrorismo de la AAA de las tres Fuerzas Armadas. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la Comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país.
Perfecto. Bueno, muchas gracias tío, por todas las cosas que nos dijo. ¿Cómo están escribiendo? Muchísimas gracias. Celebramos hoy, ¿sabés qué día en la Argentina? Récord de audiencia. Sí, récord total, hermoso. Muchas gracias. Y hoy es el día del productor agropecuario en la Argentina, que también ha sido protagonista. Que bien votó la cuarta. Acá fue protagonista también. Sí, recordamos que en 1944, sí. Año 1944, el 28 de agosto, por un decreto se declaró celebrar esta jornada 8 de septiembre con el fin de destacar la figura de todos los agricultores del país. La elección de esta fecha fue inspirada en la fundación de la primera colonia agrícola en el territorio nacional. ¿Saben cuál fue? ¿Cuál? 1856 en la localidad de Esperanza, ubicada en la provincia de Santa Fe. Ayer vos sabés, Roberto, que uno empieza a hacer cosas por internet, buscaba a Eva, ¿no? En un momento caí, no sé cómo llegué. 7 de septiembre. Sí, llegué, divino, a ese momento tan fuerte en que Néstor había fallecido y ese productor agropecuario se acerca a Cristina en el día en que estaban velando a Néstor. Sí, me acuerdo, Peretti. Uy, ¿te acordás? ¿Qué? ¿Era Peretti? Creo que era Peretti. Mirá vos, no sabés, me pero acordaba. qué emoción, y me lo vi Cordobés, como 3 veces, porque era cómo le habló. No Peretti el actual, otro que se llamaba así, me parece. Puede ser. Ok, no, pensé, yo dije, no lo reconocí. Que le dijo sí, era Cordobés. Que desde que estaba Néstor no se había rematado ni una sola hectárea. Qué emocionante, me lo vi como 3 veces, dije, ay Dios mío, qué país, ¿no? ¿Qué país? ¿Qué país? No, nunca te vas a equivocar, cuando digas qué país, vas a estar hablando de la Argentina, siempre, che. Bueno, 40 minutitos pasaron de las 9, tengo que presentar como corresponde al señor Rinconé. Rinco, gracias por venir. Gracias por darme esta oportunidad. Y gracias por no dejar los colores. A mí me parece bien que aunque hayan perdido, conserven los colores. En la buena, en la mala, acá estamos. Color violeta. Decían que se iba a pintar de violeta la provincia de Buenos Aires. Eso no sucedió. No sucedió. Pero Rinconé cumple. Pintaron de violeta el pullover de un porteño. Bueno, no es la misma superficie. Bueno, gran día ayer. Yo creo que lo que tenemos que hacer, los que estamos de este lado de la grieta, es festejar mucho, abrazarnos, ir a cenar. Festejar con un vinito como hizo el señor Roberto Caballero o con unos buenos vasos de moscato frío como hicimos nosotros ayer a la noche, con una buena pizza. Hay que festejar porque las victorias se festejan y hay recién hablábamos fuera del aire que los bonaerenses volvieron a ser simios que cagan en baldes. Sí. Habíamos olvidado un poco eso, pero bueno, los libertarios salieron en masa. Eso, cosa que no deja de sorprenderme por varios factores. Primero, si vas a necesitar de los votos de los bonaerenses para octubre, yo no empezaría insultando. Pero por otro lado, es esta cosa que el mismo niato, el mismo camisa parda que te dice que cagás en un balde, te informa que no va a haber más obra pública. Es decir, que no va a haber más red cloacal, ampliación de la red cloacal, que es lo que podría evitarte que tengas que cagar en un balde. Pero bueno, nuestros libertarios son así, inmunes al discurso lógico. Lo que quería decir desde acá, desde Caballero de Día, es mandarle un fuerte abrazo a nuestros colegas serios que han hecho un trabajo excepcional. Ayer más que serio estaban con cara de... Ópite, no sé cómo decir, ópite. Ya no era solo, por ejemplo, Débora Plager, no era solo cara de tránsito lento, sino ya era claramente cara de velorio. Estaba Alfredo Leuco. Qué enojo tenía el Leuco. Leuco estaba, bueno, lo escuchamos a Johnny Viale, me hizo acordar el editorial de Johnny Viale después de las PASO 2019, donde estaba enloquecido de furia con Macri. Que le decía, flaco, te di todo. Casi decía, te di todo. Lo único que te pedí es que ganes. Un pulmón y te lo di. Te lo di, flaco. Bueno, me interesa eso. Me interesa también, ¿cuál es la explicación de la derrota de los medios? Los tiros en el pie. Es decir, la explicación de la derrota es el Gordodán, es el fentanilo, las supuestas coimas de Karina 3% Milei, pero no el modelo. No el modelo económico. ¿Por qué? Y porque los accionistas de esos medios quieren que el modelo económico siga adelante. Entonces, lo que nos cuentan es terrible, el Gordodán, no tiene nada que ver. Por supuesto puede influenciar el voto, pero el voto duro, el voto claro, es decir, no llegamos a fin de mes, y encima vos lo que me estás diciendo es que va a seguir siendo dunga dunga. El propio presidente de los Pide Ninfa informó cómo iba a venir la mano, dice, hubo errores políticos,
la economía no se toca. Es decir, che, mi amor, no entiende nada. Claro, no es que no es que son dos cosas diferentes. Lo que la gente salió a criticar, a denunciar, es la política económica, no la política, no que el puntero, si llegaste al bueno, al malo, el candidato, lo que fuera, la boleta, el problema es de fondo y es la política económica, y es exactamente lo que los accionistas de los medios y el presidente de los pies en Ninfa no quieren cambiar. Así que bueno, vamos a ver cómo sale de este entuerto, pero me gustó mucho esto, separar los tantos. Y para poner un ejemplo de alguien que se arroja sobre la granada, porque quiero decir, Roberto Caballero, que es muy fácil bancar un gobierno que construye escuelas, que hace rutas, que hace centrales eléctricas, que hace gasoductos, que sube los sueldos y las jubilaciones. Eso, satélites en eso, cualquiera sale a bancarlo. Bancar a un gobierno que hace exactamente lo contrario, que faja jubilados, que le dice a los pibes con discapacidad que en realidad son unos degenerados fiscales, bancar ese gobierno requiere de mucho más ahínco. Discúlpame que te lo diga. Sí, está bien aclararlo. Entonces, traje a mi gran amigo Luis Mandela Majul hace unos poquitos días. No vayan a votar ni a Catopodis ni a Musi. Por favor, a los que tengan que votar, no lo hagan. Esto decía Luis, algo de Nelson Mandela Majul. No vayan a votar, sin tapujos. ¿Viste? No era, mirá, voten a la República y a las instituciones. No, el flaco, no lo voten a Cato. Bien, ¿qué decía ayer después de la aplastante victoria de Axel Kicillof y todo el peronismo? Algo que subestimaron es que, descontaban que el desprecio al kirchnerismo y el desprecio al peronismo los podía hacer competitivos e incluso hacerles ganar la elección. Y evidentemente el peronismo y el kirchnerismo, por más que lo quieran matar una y otra vez, está vivo. Bienvenido Luis Majul, bienvenido a este país donde hay una gran obstinación popular que es justamente el peronismo. Un amigo gorila me decía así que hay que terminar con el peronismo, y yo le dije, mira, la mejor manera de terminar con el peronismo es que los gobiernos que ustedes apoyan no sean catastróficos hacia las mayorías. Claro, que aumenten el salario. Probá con eso. Que defiendan el mérito nacional, la producción, que envíen satélites al espacio. Por ejemplo. No, digo que tengan gasoductos por construir. No es tan difícil. No es tan difícil, ¿no? Pero bueno, esta gente vaya a saber por qué se emperra en ir por el otro lado, ¿no? Por la colectora de la vida anda. Exacto. Y además es eso, te dejan sin cloacas y te dicen que cagás en un tacho. Es bien complicado. ¿Qué va? No, pero hay algo que usted dijo que quiero reforzar yo, porque hay muchos que creen que esto es producto exclusivamente de la denuncia, recuerdan ustedes, que se hizo contra Karina Milei, que en realidad hace el propio Españuelo con sus audios, que era el abogado de... yo creo que en realidad eso fue como, y comparto contigo, ¿no? Fue como el último eslabón de algo que ya se venía gestando, que tiene que ver con la economía fundamentalmente. Y sobre todas las cosas, prometer un bienestar, no importa cómo se obtenía, digamos, pero prometer un bienestar que no se consiguió, al contrario, digamos, ¿no? De todos modos hay que decir que la provincia de Buenos Aires nunca le dio un cheque en blanco a Milei, ¿no? Digo, como sí pasó en otros distritos, y con esto no quiero generar controversia, pero digo, nunca le dio un voto en blanco a Milei. Es un distrito peronista históricamente, pero además creo que con Néstor y con Cristina en el gobierno creció muchísimo. Imagínate que el kirchnerismo dejó ahí una buena memoria, a pesar de que apoyó a Scioli como gobernador en mucho tiempo, que quizás no tenía grandes virtudes en términos de gestión, y terminó donde terminó, ¿no? Pero bueno, me da la impresión de que la economía cumplió un 99,9, pero el 1% sí se lo dio obviamente este escándalo. Es como, bueno, es lo que faltaba, el granito que faltaba para hacer el kilo, ¿viste? Cuando vos estás con la balanza y estás poniendo y no, hasta que le pones ese granito. Bueno, ese granito evidentemente tuvo que ver con la denuncia, tuvo que ver con Carnaval Stream también. Sí. ¿No? Así que entiendo yo que le agradezcan tanto a Sergio Massa. No me pregunten por qué hago la asociación Carnaval Stream Sergio Massa, por favor. ¿Tenemos el móvil? Vamos a escuchar el móvil. Está Martín Suárez allí, como siempre. Martín, muy buen día. ¿Cómo estás vos?
¿Cómo te va, Roberto? Rinco, buen día, compañeros. Bien. Buen día. Con alegría. ¿Viste? Empezando esta semana. Nos tocó una vez. Nos tocó una vez después de tanto tiempo, ¿no? Éramos Radio Bajón. Tendríamos que hacer el programa con un pote de dulce de leche al lado para tanto bajón. Pero bueno, tras la derrota de Javier Milei comienza una nueva semana complicada para el presidente porque va a haber paros universitarios, marchas, clases públicas en defensa de la educación pública y gratuita, y así lo definieron en un plenario, Roberto, un plenario conjunto de las y los trabajadores universitarios que van a unir nuevamente sus fuerzas con los centros de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires y también con muchas universidades públicas de toda la República Argentina. De esta forma, del 8, desde hoy, lunes 8 de septiembre al 13, se va a realizar una semana de lucha, paro activo y también clases públicas junto a asambleas intergremiales, donde todas las acciones van a ser para rechazar el inminente veto a la ley de financiamiento universitario que fue sancionado, recordamos, hace 2 semanas. Porque eso está en la agenda del gobierno de Javier Milei. Vetar no solamente la financiación universitaria que fue votada en el Congreso, sino también la ley de financiamiento en pediatría, que es la ley del Garrahan. Hace minutos hablamos con Julia Benito, que es presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias Exactas Naturales de la Universidad de Buenos Aires, quien recordó que si hay veto a la ley de financiamiento universitario habrá marcha y que también las clases públicas en Plaza de Mayo es para dar a conocer qué hace la UBA en todo el país. Para mostrarles lo que hacen las universidades en nuestro país, para encontrarnos en clases públicas. Esta acción es convocada por los centros de estudiantes y incluirá, además de las clases públicas, clases magistrales, stands de divulgación y de feria de ciencias, para también que la gente que pasa por ahí, que sabemos que es muy concurrida, pueda ver lo que hacemos nosotros todos los días. Sabemos que nos acompañó la sociedad en su momento el año pasado, y eso es nuevamente lo que necesitamos, organizarnos colectivamente y en unidad de todos los sectores que defendemos la universidad pública para defenderla y para que Javier Milei no siga avanzando en su intento de desfinanciarla y de desmantelar también lo que es el sistema científico y tecnológico. Yo soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Físicas, mi futuro está en la ciencia y en el desarrollo científico-tecnológico de este país, así como el de muchísimos de nuestros compañeros, y hoy nuestro sistema era un orgullo y lo están realmente destruyendo. Reiteramos, Roberto, entonces, del 8, de este lunes 8 de septiembre al 13, se va a realizar una semana de lucha con paro activos, clases públicas, asambleas también intergremiales de todos los sectores laborales que van a estar rechazando lo que va a ser el inminente veto a la ley de financiamiento universitario de mano de Javier Milei. Martín, abrazo grande. Otro para vos, Roberto, hasta luego. Martín Suárez, Móvil 1 de la AM 530. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. ¿Qué pasó en Bahía Blanca? Podría llamarse, ¿no? Sí, como decías, una tesis universitaria. Una tesis universitaria. Vamos a decir en sociología, para no... Sí. Algún sociólogo que quiera explicarnos qué pasó en Bahía Blanca. Ganaron por una ponchada de votos los libertarios, justo en el peor momento. Vos agarrás, mirás la provincia, toda la provincia está de azul celeste, digamos, ¿no? Y no, Bahía Blanca está más violeta que nunca, después de todo lo que le hizo este gobierno. Milei fue, les dijo, muchachos, arréglense ustedes, prometió guita que nunca giró, el que se ocupó fue Axel, y bueno, qué sé yo. Bueno, el voto es algo más que bolsillo y... Yo creo que si uno tuviese que explicar el antiperonismo, ¿no? Creo que el caso Bahía Blanca podría ser indagado, profundizado, porque ahí me parece que es el antiperonismo es algo que no se explica racionalmente, ¿no? Digo, me parece que tiene algo que ver con lo visceral. Y creo que ahí se expresó de ese modo. Una cosa de locos, porque yo estaba viendo y digo, che, pero es una... Mar del Plata casi siempre pierde peronismo ahí, etcétera. Aparte le armaron una lista por afuera a Fernanda Raberta, que creo que iba a Pulti, ¿no? Por afuera. Pero la diferencia fue 4 puntos. La verdad que fue una muy buena elección de Fuerza Patria en Mar del Plata, a pesar de que también resulta siempre esquiva o no muy contenta con el peronismo, ¿no? Pero bueno, algunas cosas que vamos a seguir viendo de esta elección. Yo insisto, hay que empezar a ver los detalles. En los detalles vamos a estar viendo cuál es su verdadera dimensión y cuál es su verdadera profundidad,
también, ¿no? Toda la tercera obviamente votó muy bien, pero hay cosas sorprendentes. Recién mencionábamos Junín, mencionábamos toda la cuarta sección, mencionábamos también lo que ocurrió, por ejemplo, en la primera, que era una de las secciones que uno presuponía donde iba a estar, quizá en el mejor de los casos se iba a recortar la diferencia, sí, pero no un triunfo como el que verdaderamente se obtuvo ahí. La Plata anduvo muy bien también, ¿no? Digo, una elección ahí muy, muy importante. Bueno, cambia el mapa político, lo decíamos, y ese cambio me parece que tiene que ver también con el agotamiento de un modelo. Insisto, la descomposición política, la falta de resultado económico y la descomposición política del gobierno hacen un combo que a partir de las 10 de la mañana, en 6 minutitos vamos a saber qué grado de impacto tiene en la economía financiera, porque la economía real... En la economía real ya hace rato que se viene dando esto, ¿no? La economía real. Pero, ¿qué va a pasar si Milei va a poder seguir teniendo el pedal o no financiero que hasta ahora tuvo? ¿Quién le va a prestar plata? Porque recordemos que el único, la única acción que hace este gobierno, para este gobierno la economía es finanza, y lo único que hace en finanza es endeudarnos. Es decir, en la medida que pueda seguir encontrando dólares para quemar, va a seguir adelante. Bueno, cada vez se le hace más cuesta arriba. Salió Franco ya a hablar. Sí. Y dijo que había que hacer una autocrítica. Ayer no estuvo arriba del escenario Franco. No. También estuvo Toto Caputo, ¿no? A través de un tuit, pero tampoco estuvo. ¿Qué dijo Toto Caputo? Que todo sigue igual. Franco dijo errores políticos y errores económicos. Transita un camino que no es el de Milei. Milei no dice que nos equivocamos en economía. No, la Corporación América está tomando distancia acelerada, digamos, ¿no? Yo el otro día decía, habló Vila, que es no de la corporación, sino del Grupo América, ¿no? Y realmente le soltó la mano a Milei. Y eso marca que los grupos empresarios nacionales le están empezando a soltar la mano a Milei, que eran parte de su sostén, ¿no? El resto son grupos transnacionales, fundamentalmente el gobierno de los Estados Unidos, ya no empresas, sino el gobierno de los Estados Unidos. Pero también el gobierno de los Estados Unidos tiene sus propios problemas. Sí, sí. No es que se le va la vida al señor Trump por Milei. No. Habrá otro que vendrá o querrá o aplicará la caída de Milei, yo creo que le generaría más ruido al fondo que a Estados Unidos. Es decir, para el fondo que caiga Milei sería difícil, no una catástrofe, pero sí difícil. Bueno, vamos a ir despidiendo nosotros, no sin antes recordarles que hay que seguir exigiendo por Cristina libre, ¿sí? Cristina es inocente, tiene que estar libre, y este resultado nos pone, me parece a mí, más cerca de ese objetivo. Así que no dejen de reclamar por eso, no se olviden de la situación, no crean que esto es nada más que un pasito, son varios pasos. Y antes del 27 está octubre, lo vuelvo a reforzar, está el 26, que es el 26 de octubre, donde hay que conseguir muchas manos que vayan a votar en contra de las propuestas de Javier Gerardo Milei en el Congreso de la Nación. Vamos a ir con los ganadores o ganadoras. Antes te digo que Juan Carlos de Tandil dice, no descuiden Tandil, que también hizo fuerza patria en un lugar que, como dijo el intendente Lunghi, que están tristes porque después de sucesivos triunfos en las elecciones, actualmente Fuerza Patria con Rogelio Iparraguirre a la cabeza obtuvo 7 concejales, La Libertad Avanza 6 y luego los demás, o sea que Tandil, que es un lugar muy radical, haya obtenido a Fuerza Patria como primeros votos, es un cambio importante también. Hay muchos de esas características, sí. Bueno, vamos con los ganadores. Sí, justamente los ganadores son taca. Estamos dándole el premio de hoy, el libro de la LEF, que es nada más y nada menos que Perón vuelve, cuentos sobre el peronismo. Menos 3% Karina. Eso no. Selección de Gabriela Franco y Sergio Holguín, se lo estamos dando a Marisa, que nos escucha desde Morón. Un abrazo grande a Marisa, se comunicará con vos la gente de la LEF. Tengan un poco de paciencia porque hay un poco de libros acumulados porque somos un montón, pero tarde o temprano llama el ALEF, Roberto.
Nos vamos despidiendo entonces, les quiero agradecer muchísimo, felicitar a la radio una vez más, la cobertura realmente ha sido muy pero muy buena y creo que también marca la calidad técnica y la calidad humana que tiene la 530, sus profesionales y sobre todas las cosas, bueno, una jornada que pudimos celebrar, después de mucho podemos celebrar. Ahora, el que crea que todo ya se resolvió, me parece que se equivoca, vamos a seguir trabajando como siempre, a seguir luchando contra el neoliberalismo en la Argentina, que ustedes saben, deja secuelas horribles para todos nosotras y nosotras. Hoy no tuve tiempo, en otro momento les voy a contar una experiencia de estos últimos días y cómo impactan las políticas en la vida real, en el territorio, que realmente creo que explica buena parte del voto que ayer obtuvo Fuerza Patria, ¿sí? Pero eso va a ser otra jornada porque hoy ha terminado para nosotros. Quédense, ya arranca el flaco Daniel Tonietti con Siempre Soy, quédense con la 530, ustedes saben, está cada vez más linda y cada vez mejor y cada vez llegamos más lejos también, lo habíamos prometido, lo estamos cumpliendo. Hasta mañana por Cristina Libre, que no se corte. Chao. Sinceramente, nuestros muertos serán esa simiente, un corazón que golpee lentamente.